Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 12 en adelante. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 2 y versículo 12 en adelante. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa es, hermanos, la porción. Esta es ya la tercera carta que se está escribiendo. Recordemos que son 7 iglesias. A cada iglesia se le escribe una carta, donde usted va a notar que casi la mayoría de iglesias se les elogia por sus trabajos, por sus obras, por su fe, por su constancia. El Señor las alaba, las elogia por ese trabajo que ellos hacen, pero asimismo también el Señor les hace ver algunas deficiencias que ellos tenían como iglesia, y el Señor también se las hace notar. De manera que ya en esta tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, así brevemente, hermanos, porque la historia de esta ciudad es muy extensa, es bastante amplia, pero esta era una ciudad que estaba cerca de lo que es la iglesia, bueno, la ciudad de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Esta es una ciudad donde servía como un centro político y religioso. Una ciudad que constaba con muchos edificios, y aparte de esto incluía una gran biblioteca inmensa. Se estima que quizás poseía más de 200,000 libros. En la historia, una de las bibliotecas más grandes que ha habido ha sido, no sé si usted la ha escuchado, la biblioteca de Alejandría. Es la biblioteca más grande que ha existido, la más importante en la historia, pero que lastimosamente se incendió y se perdió todo lo que en ella había. Había bastantes escritos. Se cree que en nuestros días eso hubiera ayudado bastante al conocimiento médico y a otras áreas donde la humanidad necesita crecer. Pero la cosa es que después de esta biblioteca estaba una, que es esta, la que estaba en Pérgamo. Y esta ciudad poseía esa biblioteca, pero también
aparte de ser un centro político, porque los emperadores tenían bastante importancia en esta ciudad, estaba lo que era la parte religiosa. Había adoración a muchos dioses. Por ejemplo, se adoraba a Zeus, se adoraba a Atenas, se adoraba a Roma, una diosa, y se adoraba también a un dios que era bastante común, era bastante conocido, y era un dios llamado Esculapio. Generalmente esta ciudad era visitada por ese dios, porque se creía que este dios era el dios de la medicina. Y lo más curioso es que era representado por una serpiente. Es decir, que ese templo donde se adoraba a este dios, habían serpientes. Y la gente iba con la creencia de que si una serpiente los tocaba a ellos recibían sanidad. No sé si usted ha notado, hermanos, en algunas medicinas, en algunos logos, hay un círculo, hay un bastón en medio y hay enrollado una serpiente. De por ahí viene esa cuestión, porque el dios Esculapio era el dios de la medicina en la ciudad de Pérgamo. Entonces la gente iba a adorar a este dios porque ese dios supuestamente hacía curaciones, hacía sanidades. Entonces estamos hablando de una ciudad muy metida a la idolatría. Pero es en esta ciudad donde por primera vez se adora al emperador estando vivo. Porque antiguamente a un emperador se le consideraba Dios después de que moría. Es una práctica que, si usted nota, en nuestros días la iglesia tradicional la realiza. Lo que ellos llaman la beatificación, que ellos consideran a un papa ya parte de una divinidad y le llaman la beatificación, pero lo hacen después de que éste muere. Y los requisitos que ellos dicen que para que esto suceda es que él tiene que hacer un milagro. Y cuando se da el testimonio, se comprueba que una persona supuestamente estuvo enferma, o tal vez sí estuvo enferma, y él comienza a rogarle a un personaje que estuvo vivo, pero ahora está muerto, y él recibe esa sanidad, él va a reportar a la iglesia. Y él dice, yo estuve orando al fulano de tal, él me respondió y me sanó. Entonces se comienzan a hacer los procedimientos y se declara beato a esa persona. Entonces, en Pérgamo sucedía lo mismo, pero por primera vez en esta ciudad a un emperador, sin antes que muriera, se le había declarado un dios. Y es aquí donde sucede un gran problema. Es que, por supuesto, usted sabe, si un emperador se da cuenta que lo han constituido como un dios, aún estando vivo, ¿qué sucede? Se comienza a exigir adoración, se comienza a exigir culto. Y por supuesto en ellos entra un celo de que no permitir que se le adore a otros dioses. En esta iglesia estaba enfrentando una situación muy difícil por esa situación. Aparte de este Dios, porque eran unas personas muy religiosas en el sentido pagano, adoraban al dios Júpiter. Y como sentían una devoción por este dios, en esta ciudad de Pérgamo, construyeron un altar inmenso que a nuestros días fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, conocido como el altar de Júpiter. En otros escritos se menciona con otro nombre, pero así era conocido, como el altar de Júpiter. La altura de ese altar era de 300 metros. Estamos hablando de
de un monumento inmenso, bastante grande. Yo creo que usted ha escuchado hablar de las 7 maravillas del mundo antiguo. En nuestros días solo existe una, es decir, que se mantiene en pie, y son las pirámides de Giza, del país de Egipto. Las demás, que se consideraban, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia, que era considerado otra de las maravillas del mundo antiguo, el monumento de Rodas, el templo de Atenas, que se menciona en la carta de Efesios, que fue considerado también otra de las maravillas del mundo antiguo. Estas, con el tiempo, con algunos desastres naturales, desaparecieron, o hubieron algunas conquistas donde fueron destruidas. A lo que quiero llegar es que usted va a entender entonces por qué el Señor le dice a esta iglesia, donde sé que está el trono de Satanás. Usted sabe ahí grandes monumentos dedicados a dioses paganos. Entonces no estaba sencilla la situación, porque aquí, estaban los romanos, los emperadores, que exigían adoración, y solamente se les permitía a ellos decir: César es el Señor. ¿Se recuerda cuando hablamos de la iglesia de Esmirna? Una iglesia bastante sufrida, que sufrió persecuciones imperiales, pero era por la misma situación de estas personas que exigían adoración. Por ejemplo, los cristianos antiguos, ellos tal vez iban por las calles, y solo note esto, se encontraban a otras personas, y las personas estaban obligadas que cuando se encontraban con otras personas, ellos se saludaban, y ¿sabe cuál era el saludo? César es el Señor. Bueno, si la persona no saludaba o no correspondía el saludo de la misma manera, diciendo César es el Señor, ya se metía en problemas. Pero lo hermoso es que los cristianos que estaban aferrados a la fe, cuando ellos se encontraban con estas personas y las personas les decían César es el Señor, ellos decían Jesús es el Señor. Y por eso se metieron en grandes problemas con los emperadores. Porque usted va a notar ahí cómo Jesús comienza a elogiarlos en ese sentido. Que a pesar que ellos están en un lugar a donde está el trono de Satanás, a donde está esa gran deidad que ellos adoraban, y estaba, por supuesto, el emperador, que era adorado ya como un Dios, estando vivo, era considerado Dios. Entonces, había esa tensión donde los cristianos, una de dos, reconocían a César como Dios o como Señor, o reconocían a Jesús como el Señor. Y usted va a notar que en muchas cartas Pablo, él testifica y dice Jesús es el Señor. Bueno, en una carta él dice, dando una profecía, que llegará un día donde toda rodilla se doblará ante Jesús, y toda lengua confesará, dice, que Jesús es el Señor. Imagínense esa devoción, reconociendo en los tiempos en que estaban, de testificar y decir que Jesús es el Señor, cuando la sociedad de ese tiempo confesaba que César era el Señor. Es como en nuestros días, hermanos. Esto es un ejemplo. No se me vayan a enojar a los que son simpatizantes de partidos políticos. Es como que en la actualidad un personaje político, él dijese, bueno, de aquí en adelante queda por ley que solo a mí se me va a dirigir como el Señor. No hay otro Señor aquí aparte de mí. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a decir Jesús es el Señor o el presidente es el Señor? Entonces, algo así similar estaba pasando en los tiempos antiguos. Entonces,
Dicho esto, reconocemos entonces cómo estaba la situación política y religiosa en la ciudad de Pérgamo, donde muchos, como dice el Señor, retenían la fe. Y ellos valientemente decían: Jesús es el Señor. Ahora bien, en el versículo 12, Jesús le dice, usa la expresión el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. Usted va a notar que en cada iglesia hay una descripción para el Señor. Por ejemplo, la iglesia anterior decía el primero y el último dice esto. Y así en cada iglesia usted va a ir notando que se le da una descripción al Señor, o una descripción que Él mismo también se da, porque es Jesús quien está diciendo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En el Antiguo Testamento, hermanos, y también en la literatura apocalíptica antigua, la espada de 2 filos siempre ha representado juicio. Y, por supuesto, ha representado la guerra. Bueno, usted sabe que cuando también el Señor dice la espada aguda de 2 filos, dice esto. Más adelante en el versículo 16, ahí dice que Jesús especifica más y dice que es la palabra que sale de su boca. Entonces entendemos que es la palabra del Señor. Y usted sabe que Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué más dice? Que penetra, dice, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia es que la misma palabra que da vida es la misma palabra que tiene la facultad también de dar muerte. Porque recuérdense que la misma palabra que le dio vida a Israel y que le dio esperanza fue la misma palabra que dio muerte a muchos. Entonces Jesús le dice a esta iglesia que Él viene con una espada de 2 filos. Es decir, que Él viene a guerrear también contra aquellos que se oponen a Cristo Jesús. Bueno, usted más adelante se va a dar cuenta que esta figura de la espada que sale de la boca del Señor se usa constantemente en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, cuando usted ve una de las manifestaciones del Señor, capítulo 19, cuando dice que el Señor viene en un caballo blanco, usted ve al personaje del anticristo que levanta un ejército y este hace guerra contra el que venía montado en el caballo blanco. Ahí dice que la espada que sale de la boca del Señor le da muerte a estas personas que guerrearon contra aquel que venía montado en aquel caballo blanco. Este es un ejemplo que estoy poniendo de que Jesús, así como ha dado vida a la iglesia por la palabra, también, hermanos, recordarles que la palabra que ha dado esperanza a este pueblo, esa misma palabra puede dar muerte a muchos. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo: miren, yo no los juzgo a ustedes, yo a ustedes no los condeno, pero la palabra que hoy han escuchado, esa palabra los juzgará en aquel día? Es la palabra que se va a encargar de eso. Por eso Jesús les dice que la espada de 2 filos corta parejo. No es que solo va a cortar para allá, corta para acá también. Pues es porque algunas veces los que predicamos nos creemos exentos de que a nosotros no aplica eso también. ¿Cómo no? Aplica también.
Por eso ese mensaje va dirigido primeramente, como dice al inicio, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Ya hemos hablado qué significa ángel en las cartas de aquí de Apocalipsis. Va dirigido al que está encargado de la congregación. A él le dirige primero y después el que está encargado se dirige al pueblo que está enfrente de ellos. Después el Señor le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Eso es lo que les decía al principio. Es decir, que la iglesia estaba levantada en una ciudad donde la idolatría estaba fuertemente establecida. Imagínense cuántos altares habían ahí. Estaba el de Atenas, estaba el de Zeus, el de Júpiter, que imagínense 300 metros. Imagínense que las pirámides de Egipto miden 150 metros. Y este era el doble todavía en grande de tamaño. Pero la cosa es que ante esa oposición que había, porque usted sabe, hermanos, que a donde está la iglesia del Señor y en ese lugar a donde se encuentra la iglesia hay otros lugares de adoración a otros dioses. Eso representa una oposición a la iglesia. ¿Por qué? Porque usted sabe que estos lugares a donde se adoran a otros dioses buscan adeptos, buscan discípulos. Pues sí, porque para crecer se necesita eso, hacer discípulos. Y Jesús, eso fue lo que le dijo a los apóstoles: vayan por el mundo, prediquen el evangelio, enseñen lo que yo les he enseñado y hagan discípulos de todas las naciones. Pero cuando nos quedamos estáticos, estas otras organizaciones crecen. ¿Por qué? Porque ellos salen a ser discípulos. Pero lo bueno que tenía es que Jesús les dice: pero retienen mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, que estos estaban dispuestos a morir por la causa del Señor. Estaban dispuestos a entregar su vida por Cristo. Bueno, ya hemos hablado algunas veces cómo eran de terribles estos emperadores para ejecutar sus juicios. Cuando ellos capturaban a un cristiano, lo mataban, pero lo hacían sufrir, lo crucificaban. Algunos eran entregados a los leones en los coliseos. Es decir, era terrible la persecución, no era fácil. Nosotros escuchamos que hubo una persecución en el primer siglo, escuchamos que la iglesia fue perseguida, pero ni siquiera nos imaginamos qué tan terrible fue esa persecución. Y hay razón de creer o de no imaginar tales cosas, porque en los días que estamos en una buena comodidad, donde para nosotros persecución son otras cosas. Pero estas personas que vivían aquí no negaron la fe del Señor. Tanto que Jesús recurre a recordar a un personaje que vivió en ese lugar. Ni aún dice: en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es decir, que si dice que fue muerto donde mora Satanás, él fue capturado por las personas que adoraban a Satanás. Bueno, no se sabe mucho acerca de Antipas, porque, es decir, es una historia bastante oculta o oscura. No se sabe mucho de él. Lo único que se sabe es que él fue capturado y un emperador le dio muerte.
Se dicen que fue por Domiciano, uno de los emperadores que tuvo Roma, pero la muerte no fue algo bonita, por decirlo así. Lo único que se sabe por la tradición es que él fue tomado y fue metido en un toro metálico. Y en este toro metálico, debajo de él había fuego. Es decir, que él murió asado dentro de ese toro de metal. Y a pesar de eso, él no negó a Jesús. Él siguió confesando que Jesús era el Señor. Porque por supuesto la única forma de salvarse de esas formas de matar a esas personas era confesar que César era el Señor. Es decir, que cuando lo capturaban le decían: confesá que César es el Señor, confesá que César es el Señor. Y por supuesto, por lo que sabemos aquí, es que él no confesó eso. Él siguió confesando que Jesús es el Señor. Ahora imagínense, hermanos, qué muerte tan trágica en el sentido de cómo murió. Si nos preguntaran a nosotros que si no confesamos o si negamos a Jesús, vamos a ser librados de la muerte. Pero si no queremos negar a Jesús, aquí está un toro. Ahí lo vamos a meter y vamos a poner fuego debajo para que usted muera asado. ¿Cómo cree que reaccionaríamos ante eso? ¿Será que nos entraría duda? ¿Será que comenzásemos a decir: ¿será que el Señor me puede perdonar si lo niego? O que le digan: miren, aquí lo vamos a amarrar de esta mano, de esta otra, de los pies. Una mano aquí amarrado a un buey, la otra mano amarrado al otro buey, el pie amarrado a otro buey, este otro pie amarrado a otro buey, y los cuatro van a jalar para lados opuestos a modo de despedazarlo. Porque esa era otra forma de asesinar en el mundo antiguo. Si usted tiene la oportunidad y tiene acceso a internet, busque las herramientas que se ocupaban para torturar en el mundo antiguo. Es posible que se asuste de las herramientas que se usaban para torturar a las personas. Eran bárbaros. Y yo digo, algunas veces viendo eso, digo, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante tales situaciones? Pero imagínense que Jesús mismo está dando testimonio de este hombre. Él está dando testimonio de Antipas. Y dice testigo fiel. La palabra testigo en la Biblia no es siempre lo que pensamos que significa. Porque testigo lo hemos quizás interpretado como una persona que da testimonio. Y está bien, eso significa. Pero en la Biblia testigo siempre es una palabra que deriva de un verbo latín que es martius, que traducido es mártir. Cuando la Biblia habla de testigo, está hablando de personas que iban a morir por la causa de Cristo. Iban a ser martirizados. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo, no solo lo está diciendo en el plan que ellos iban a hablar de la palabra, sino que iban a sufrir por la causa de Cristo. Porque eso significa testigo en la Biblia: una persona que es martirizada y que muere por la causa del Señor. Y Jesús dice: mi testigo fiel, es decir, que él fue fiel hasta la muerte. No es algo sencillo, hermanos. No es algo fácil. Pero él no niega a Jesús. Él siempre murió confesando que Jesús es el Señor.
Hasta este punto hemos visto que el Señor elogia a esta iglesia porque en medio de una persecución religiosa y también política, ellos logran mantenerse fiel al Señor, no negándolo, estando dispuestos hasta la muerte. Pero ahora viene el Señor, ya en el versículo 14 en adelante, a mostrarle las deficiencias que ellos tenían. Porque usted se fija que el Señor comienza elogiando a la iglesia, pero ahora viene el Señor a decirles algunas cosas que no están correctas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Primero, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, un personaje del Antiguo Testamento. Yo creo que no ignoramos quién es este personaje. ¿Sí? ¿Sabemos quién es Balaam? Si todavía no sabe quién es, en el libro de Números, capítulo 22, 23, 24 y 25, ahí está la historia de este personaje. Era un profeta de Dios. Por alguna extraña razón que la Biblia no cuenta, este hombre se había apartado de Israel, porque no estaba con el pueblo de Israel. Se había ido a vivir a otro lugar lejano, cerca de las tierras de Moab. Ahí estaba un rey, el que menciona aquí, Balac, que tuvo miedo al escuchar que Israel venía, porque él reconoció que Dios estaba con Israel. Entonces él quizás pensó, bueno, si Dios está con este pueblo, no hay nadie quien pueda pararlo. Entonces él buscó estratégicamente y dijo, bueno, aquí está un profeta de Dios. Ese pueblo es bendito, porque él sabía que era bendito de Dios. Pero lo que él ignoraba era que lo que Dios bendecía, nadie podía maldecirlo. Bueno, él llamó a Balaam, para no hacerle larga la historia, porque la historia es bastante extensa. Él llama a Balaam. Y bueno, imagínense cómo era astuto, mandó príncipes de su pueblo a buscar a Balaam. La cosa es que cuando llegan, ahí se nos comienza a demostrar lo que había en el corazón de Balaam. Había avaricia, había amor por el dinero. Porque cuando llegan los hombres a llamarlo, le dice, nuestro rey te manda a llamar. Bueno, y él responde algo que no le habían preguntado. Y él dice, bueno, aunque ustedes me den la mitad de sus riquezas y todos los palacios hermosos que ustedes tienen, no voy a ir. Y no le habían ofrecido nada. Entonces ahí se comienza a revelar la avaricia que había en él. Bueno, después de varios intentos, él dice, voy a ir a platicar con Dios, a ver qué me dice. Va la primera vez. El Señor le habló y le dijo, no vayas, porque este pueblo yo lo he bendecido. El Señor le dio la respuesta que le estaba buscando. Le dijo que no fuera. Pero él al siguiente día dice, voy a ir a platicar con Dios, como queriendo decir, tal vez ya cambió de opinión. Eso es lo que hace la avaricia. Al punto de que ya en la tercera ocasión dice el Señor, está bien, ve, pero lo que yo ponga en tu boca, eso vas a decir. Bueno, él llegó a donde estaba el rey lo recibe, contento. Bueno, yendo al grano, lo lleva a 3 colinas. Fueron a la primera colina y lo que quería Balac era que maldijese a Israel, para que el pueblo de Israel cayera y ellos pudieran vencerlo.
La cosa es, hermanos, que en la primera ocasión Balaán en lugar de maldecirlo, lo bendijo. Comienza a decir cuán hermosas son las tiendas de los hijos de Israel. Segunda bendición y tercera bendición. Bueno, dijo Balac, yo te he traído a maldecirlo, no a bendecirlo. Entonces, si no puedes, entonces tampoco no lo bendigas. La cosa es que decae el rostro de Balac. Y como hasta ese punto Balaam no había conseguido nada todavía, él no se va, sino que le dice, mira, te voy a dar un consejo. Y aquí es a donde Jesús está haciendo referencia. Te voy a dar un consejo. Tú eres rey, tú mandas. Entonces lo que tienes que hacer es busca las mujeres más hermosas de tu país. Y una vez que consigas las mujeres más hermosas de tu país, envíalos a los israelitas y verás cómo ellos se llegarán a ella. Y no solo eso, le dijo, sino que ellos seguirán sus dioses también. El consejo más perverso que se puede encontrar en la Biblia. Eso es lo que el Señor está señalando. Esa es la doctrina de Balaam, ese consejo perverso, malvado, diabólico, de incitar a otros a ir a pecar, de incitar a otros a ir a comer sacrificados los ídolos, de ir a adorar a otros dioses y de ir a cometer inmoralidades sexuales. La cosa es, hermanos, que Balac hace lo que Balaam le dice. Hay algunas historias que se cuentan entre los israelitas, que por cierto no están en la Biblia, pero hay pequeñas historias que entre los israelitas, entre el pueblo judío, bueno, en nuestros días, la nación de Israel tiene algunas creencias, algunas leyendas, tiene algunos mitos, y entre ellos algunas historias pequeñas acerca de muchos hechos que pasaron en el Antiguo Testamento. Entre ellos se cuenta lo que pasó cuando Israel cayó ante el consejo de Balaam. Ellos cuentan que cuando Balac manda a las mujeres al campamento de Israel, cuentan ellos que pusieron tiendas de venta donde vendían lino y pusieron mujeres ya mayores a vender, y cuando los israelitas pasaban, ellas le dijeron a los israelitas, pasen, compren, que aquí tenemos buen lino para ustedes. El detalle era que cuenta ahí la historia que cuando los israelitas entraban a esas tiendas, dentro de la tienda estaban las mujeres de Moab. No me diga cómo estaban ellas ahí. Ya estaban ya listas. Y cuando los israelitas entraban y miraban aquello, no sé si a usted le ha pasado cuando, antes de ser cristiano, tal vez usted no llevaba intención de comprar algo en una tienda, pero miraba una mujer bonita y la mujer lo enamoraba, venga, entre, compre, y lo endulza tanto que usted entra, pero no tanto por comprar, sino tanto por ver aquello que usted vio al principio. Algo así les pasó a los israelitas. Cuando entraron y vieron las mujeres adentro, pues les cambió la mente, se metieron con ellas. Dios bendiga a la iglesia, que no nos vaya a pasar algo similar. Si usted va a comprar algo está bien, pero si no lleva intención de comprar algo y pasa algo similar,
es mejor no entrar. Es mejor no entrar. Porque usted va a ver que hoy en nuestros días se ocupa la mujer para vender. Se ha sexualizado todo. Usted va a ver que en cualquier publicidad, cualquier anuncio, cualquier rótulo, cualquier mensaje, ahí está una mujer casi semidesnuda. En los car wash, algunos car wash, no todos, usted va a notar que hay mujeres en las entradas para que cuando la gente pase el carro entre y por supuesto sacar el dinero. Así que Dios bendiga a los que tienen carros. Y así los que vamos a comprar también a otras partes. La cosa es, hermanos, que cuando Jesús habla de la doctrina de Balaam, aquí mismo lo dice el texto, que ponen tropiezo ante los hijos de Israel, oiga bien, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En la iglesia de Pérgamo, como les dije, era una iglesia, bueno, una ciudad, perdón, bastante religiosa en el sentido pagano. ¿Qué quiere decir que era bastante religiosa en el sentido pagano? Que hacían sacrificios a los ídolos. Y no solo había sacrificio a los ídolos, sino que, por ejemplo, a lo que muchos le llaman una profesión, porque así le llaman hoy en día, lo que es la prostitución. En el mundo antiguo la prostitución no se daba tanto por el dinero, sino que muchas mujeres lo hacían como un culto a un dios pagano, como un culto a un dios pagano. Eso quiere decir que en esta iglesia pasaban esos dos problemas. Había sacrificio a los ídolos y estos sacrificios ocurrían en las fiestas paganas que estas personas realizaban en esas ciudades. Y lo segundo era que estaban las prostitutas que hacían esa inmoralidad sexual como una ofrenda a su Dios. Esto da a entender entonces que algunos cristianos, no todos, algunos cristianos de Pérgamo participaban de las fiestas paganas de esta ciudad. Y no era poco eso, sino que también iban y se metían con estas mujeres que ofrecían esa inmoralidad como un sacrificio a un Dios. Lo mismo que le pasó a Israel, que cuando ellos se meten con las mujeres moabitas, no solamente tienen intimidad sexual, sino que van y comen sacrificado a los ídolos. Es decir, que cambian a Dios por los dioses de estas mujeres. Gracias a Dios creo que aquí no hay hermanos que les gusta ir a las fiestas. Gracias a Dios que no, eso espero. Porque generalmente las fiestas en nuestros días se hacen en honor a un patrono o una patrona. Una patrona. Y por supuesto, también en esas fiestas hay orgías, hay fornicación, hay adulterio. Pues sí, porque a parejas que están casadas, tal vez el esposo o la esposa se le escapa en la noche, se va para la fiesta y se va a ver con otra mujer. Y en esta iglesia estaba pasando ese problema. No solamente comían sacrificado a los ídolos, porque habían muchos ídolos en esa ciudad, sino que habían inmoralidades sexuales. Fornicación dice el texto, pero no en el sentido de que una pareja que no está casada, también incluía a los que ya estaban casados. Es decir, que hombres que tenían a sus esposas que no estaban conformes con su esposo.
iban a buscar otros esposos. Y se metían con ellos. Hombres también que no estaban conformes con sus esposas, iban a buscar otras mujeres, y siendo de la iglesia de Pérgamo. Por eso Jesús les dice: tengo esto contra ti, que retienes la doctrina de Balaam, que consiste en eso, que ellos comían sacrificados los ídolos y estaban en inmoralidades sexuales. Eso quiere decir que había pecado, porque la fornicación es pecado, ¿o no es pecado? Es pecado. El adulterio es pecado. Los sacrificios de los ídolos es también pecado. Entonces estaba seria la cosa. Pero por eso les dice Jesús: ustedes están reteniendo esa doctrina. Es decir, que eran tolerantes ante esa enseñanza. ¿Por qué? Porque quizás había muchos que enseñaban que no es problema. Lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad, que la fornicación se ha normalizado. Si usted se fija, para la sociedad es normal que dos parejas estén viviendo sin casarse. Normal. La gente lo ve normal. Incluso usted va a notar que generalmente hoy el matrimonio, los casamientos ha disminuido por esa misma situación. Lo que dice nuestro hermano, cuando le preguntan su estado civil, hoy aparece la opción acompañado. Se ha normalizado eso. Pero la iglesia eso no lo vemos como algo normal, algo común. Lo vemos y lo seguiremos viendo como pecado. ¿Está de acuerdo, hermanos? Fornicación y adulterio sigue siendo pecado ante los ojos de Dios y ante los ojos de la iglesia. Así que Dios nos bendiga a todos. Y la avaricia es uno de los causantes de esa desgracia, de lo que es la fornicación y lo que es el adulterio y lo que es lo sacrificado a los ídolos. Pero también había otro problema. Versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otro problema. Esto lo hablamos, hermanos, en la iglesia anterior, se recuerda. En la primera, en la iglesia de Éfeso, se mencionan los nicolaitas, esa doctrina. No sé si logra recordar lo que hablamos, pero si no recuerda, vamos a refrescar la mente. La palabra nicolaita es un término que significa dueño del pueblo o señor del pueblo. Y ante eso hablábamos que se estaba refiriendo a un grupo de personas que establecía jerarquías dentro de la iglesia. Y no solamente eso, se adueñaban de la iglesia. Personas que les gusta el poder, les gusta poner autoridad en la congregación. Y hablábamos de algunas iglesias que pasa en nuestros días, que hay sectores de la iglesia que ellos establecen quién va a ser el pastor y quién no quieren como pastor. Es decir, que no es el Señor que llama, sino que son ellos los que ponen al que quieren y quitan al que desean. No sé si en la historia que lleva esta iglesia, esta misión, habrá pasado eso en algún punto de la historia. Los que ya son más ancianos han de conocer si ha pasado eso, de que ha habido sectores del pueblo que ellos eligen el ministro, ellos eligen el diácono, ellos eligen al anciano, ellos eligen al segundo, tercero y al que van a llamar al frente. No sé si ha pasado eso, pero aquí estaba pasando. Estos hombres ejercían el poder dentro de la congregación. Y esto llegaba a pasar porque muchas veces el que ejercía el poder tenía dinero.
Y como eso pasa, que el que tiene bastante se le da prioridad en la iglesia. Y el que no tiene no se le da mucha prioridad. Pero Jesús les dice, están reteniendo esa doctrina que también yo aborrezco. Es que, hermanos, ¿quién es el que pone en la iglesia las autoridades? Es el Señor. Es el Señor. Por eso el Señor los aborrecía, porque es el Señor quien pone y quita dentro de la iglesia. Pero estos no, estos estaban dando a la tarea de poner y de quitar. Y aparte de eso también ellos eran permisivos con las inmoralidades también. Ellos enseñaban que no había problema. Que usted tenga 2 mujeres no es problema. Que la mujer tenga 2 maridos no es problema. Ellos eran permisivos. Eran tolerantes ante estas situaciones. Pero como iglesia, hermanos, reconocemos y lo seguimos diciendo que en un matrimonio es entre un hombre y una mujer. No hay terceros, no hay cuartos, no hay quintos, no hay sextos, séptimos ni octavos. Entonces, eso era algo que ellos permitían. Y ellos decían que no había problema. Pero viene el Señor a decirles algo. El versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. De mi boca. Lo que mencionábamos al principio. Y casi a la mayoría de iglesias el Señor le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Hay tiempo de arrepentirse. Porque si no, dice el Señor, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Es decir, la misma palabra que da vida, esa misma palabra da muerte. Entonces hay tiempo de arrepentirse, si no el Señor lo matará con la palabra o esa espada que sale de su boca. Y así le está diciendo a esta iglesia, arrepiéntete, pues si no, dice, esto ya es una amenaza. Ya es más que una amenaza. Usted sabe que, usted tiene los ejemplos en el Antiguo Testamento. El Señor le dijo, mire, hagan esto y van a vivir. Pues si no, van a morir. Y así fue. Cuando Israel cae ante la idolatría y la fornicación con las mujeres de Moab, dice la Biblia que el furor del Señor se incendió y murieron 24,000 personas en ese mismo momento. ¿Usted cree que fue poquita esa mortandad? Entonces, esa misma advertencia está para la iglesia. Después el Señor viene a motivar una exhortación para la iglesia. Versículo 17. El que tiene oído, esta es una expresión que usted va a notar en todas las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Inmediatamente creo que se nos va a la mente a Números y el libro de Éxodo, cuando dice que el Señor les daba de comer el maná a los israelitas. Eso comieron por 40 años. Usted sabe la historia de que ellos llegó un momento que se hastiaron de comer maná. Pero el punto es, hermanos, que algunos sugieren que
es a ese maná que el Señor se está refiriendo. Y toman como base el pasaje cuando se narra que Moisés, cuando mete las tablas de la ley en el arca y también mete la vara de Aarón, ahí se habla que se mete también el maná. Y Moisés dice, esto es para que sirva de testimonio a las futuras generaciones. Entonces algunos dicen, entonces ahí se escondió. Y como usted sabe que también misteriosamente en la Biblia el arca del pacto de repente se deja de mencionar y no se sabe a dónde va a parar. Entonces algunos dicen, ahí el Señor saca ese maná y lo da de comer al que venciere. Esa es una interpretación. También hay otra interpretación que también tiene fuerza. Como el maná era el pan que descendió literalmente del cielo, algunos sugieren que a base de eso también puede estar hablando de Jesús mismo. Por la razón de que Jesús dijo que si el maná del desierto sustentó a Israel, Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, algunos sugieren que está hablando de Jesús mismo cuando dice del maná escondido, porque Jesús es el pan de vida. Y si usted encuentra en Números, en el capítulo 11 y 12, que se habla que se le da de comer del maná a Israel, ahí se menciona que su sabor era como pan con aceite, que tenía una forma de un circular como cilantro, pequeño, pero que su sabor era como pan con aceite. Entonces algunos dicen, y como Jesús también confirma eso, que Él es el pan que descendió del cielo, el pan que descendió a los israelitas. Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces ahí toma fuerza esa interpretación a decir que representa el maná escondido a Cristo mismo, porque Él es el pan que ha descendido del cielo. Pero también dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Hay un misterio bastante fuerte de esa piedrecita blanca. Algunos sugieren que tiene que ver con aquellas piedrecitas que llevaba el sacerdote en el pectoral. Creo que ya sabe de lo que estoy hablando. El Urín y Tumín. 2 piedrecitas llevaba ese sacerdote en el pectoral. Fíjense que es bien curioso porque esas 2 piedrecitas tenían escritos letras en los 2 lados. En un lado, por decirlo así, decía sí, y en el otro lado decía no, y en las 2 estaba eso. Cuando se iba a consultar a Dios, por ejemplo, si debían de subir a una guerra, el sacerdote tomaba las 2 piedras y las echaba en el pectoral y comenzaba a, lo que nosotros decimos, a revolver. Entonces el sacerdote venía, abría el pectoral. Si las 2 piedras tenían las letras sí y sí, significaba que el Señor había dicho que sí. Esa era la respuesta. Pero si las 2 piedras decían no, significaba no. Pero cuando en una piedra decía sí y en otra piedra decía no, significaba que Dios no había respondido. Y usted va a notar esa expresión en la Biblia cuando iban a consultar con el Urín y Tumín, que en algunas veces dice y Dios no respondió. Quiere decir que en una piedra cayó sí y en otra piedra cayó no. Entonces algunos toman de ahí que se está refiriendo a esas piedrecitas. Pero hermanos, lo más seguro es que Jesús se está refiriendo a unas piedrecitas blancas que eran conocidas en el primer siglo por los romanos. Hablamos en la introducción a este libro que
una de las formas de poder entender mejor este libro es conociendo algunos aspectos históricos y culturales que eran conocidos en el primer siglo. ¿Por qué? Porque mucha gente que recibió este libro de Apocalipsis, cuando ellos leían esto, ellos entendían de lo que Jesús estaba hablando. Entonces, las piedrecitas blancas del primer siglo que eran conocidas eran unas piedras, no cualquier piedra por supuesto, era una piedra específica y especial que se le daba a los deportistas en aquel entonces. Deportistas que por supuesto ganaban las competencias. Es lo que hoy en día usted va a conocer cuando salen algunos deportistas a participar en algunos juegos en otros países. El que gana le dan hoy en día es una medalla de oro, de plata o de bronce. En aquel tiempo se les daba una piedra, pero esa piedra no era como algo representativo en decir esto es porque has ganado. No, había algo más que eso. En esa piedra llevaba inscrito el nombre del deportista, y esto servía, oiga bien, como un boleto a este personaje. ¿En qué sentido? El deportista que ganaba se le daba la piedra y llevaba inscrito el nombre de él, pero con esa piedra él tenía derecho a participar de algunas cenas y premios que otorgaban los romanos. Es decir, que era como un pase que a él le servía para ir, es como una invitación pues que se le daba al deportista. Tomá, y él llegaba a la fiesta, enseñaba la piedrecita y lo dejaban pasar a la fiesta. ¿Por qué? Porque se lo había ganado. ¿Por qué? Porque se lo había ganado. Entonces, en ese sentido, cuando Jesús dice que entrega una piedrecita blanca, esto quiere decir que es un premio que Él está otorgando al que ha vencido hasta el final. En pocas palabras, tiene acceso directo a los reinos de los cielos. Por supuesto, ahí se escribía el nombre del deportista. En este caso, dice aquí que se va a inscribir un nombre nuevo. Que usted no me pregunte qué nombre, porque aquí dice que nadie conoce, solo el que lo recibe. Eso quiere decir que si el Señor le entrega a usted esa piedrecita, tiene entrada directa al reino de los cielos, al reino de los cielos. Si no le entrega esa piedrecita, quiere decir que hay problemas. No está invitado al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que resta entonces? Bueno, hacer lo que al principio mencioné de esta iglesia: retener la fe. 1. 2. No retener la doctrina de Balaam. Y 3. No tolerar la doctrina de los nicolaitas. Dicho eso, el que vence, dice aquí, se le entrega del maná escondido y de esa piedrecita con un nombre nuevo.